Vamos al grano, este es el DRS más aterrador que nunca has oído hablar. Nuestra serie ha sido un favorito entre los fans desde el primer día. Hemos tenido los más locos, los más mortales y ahora, el más aterrador. Pero te dejaré en un pequeño secreto, todas estas drogas son mortales, aterradoras, locas y asquerosas. Dicho esto, el vídeo de hoy probablemente tenga algunas de las drogas más desconocidas de las que he hablado. Algunas de estas drogas son aterradoras por su origen, otras por lo que te hacen y otras por lo que sucede después de tomarlas. De cualquier manera, vamos a discutirlas todas. Empecemos. 25 y NBOME. Con un nombre así, 25 y NBOME, o simplemente 25 y, es una droga que se sintetizó por primera vez en 2003 con fines de investigación, pero solo tomó alrededor de 7 años para que se volviera popular en la comunidad de drogas recreativas en 2010, debido a los efectos psicodélicos asociados. Desafortunadamente, a menudo se malinterpretó como LSD, lo cual es extremadamente peligroso por razones que discutiremos. 25 y es un potente fenetilamina y es mortal en dosis tan bajas como 1 miligramo. Este químico ha causado significativamente más muertes y respuestas peligrosas que tu psicodélico promedio. Aunque generalmente se presenta en papelitos y tiene un efecto psicoactivo similar al LSD, ahí es donde terminan las similitudes. 25 y se vende típicamente como LSD porque, para el consumidor desprevenido, los efectos pueden parecer similares y 25 y es considerablemente más barato que el LSD, lo que da al distribuidor un incentivo para malinterpretar la droga con fines de lucro. Sin embargo, este hecho solo causa mucho de peligro y es una razón considerable por la que ha habido tantas muertes y lesiones asociadas con este compuesto. 25 y es potente, y quiero decir muy potente, y desafortunadamente eso significa que hay un alto riesgo de sobredosis, especialmente cuando se toman dosis altas de esta droga. Incluso el margen entre una dosis moderadamente alta y una sobredosis es extremadamente delgado. Si estás tomando papelitos que no están distribuidos de manera uniforme, podrías pensar que estás tomando una dosis baja o moderada, pero en realidad podrías estar tomando una dosis que potencialmente te matará sin que lo sepas. Esta historia es un gran ejemplo de por qué las personas que consumen drogas recreativas siempre deben hacer que se prueben, porque realmente podría salvarte la vida. Aunque la toxicidad potencialmente mortal y la muerte asociada con esta droga, ya sea por abuso o por ser malinterpretada como un compuesto completamente diferente, son extremadamente aterradoras, no es donde termina la historia. Obviamente, tomar esta droga y morir es el peor resultado, pero no es el único mal resultado que puede suceder si tomas este compuesto. Enfocándonos un poco en la experiencia real de este compuesto, esta droga no solo produce cambios visuales, sino que también puede provocar alucinaciones auditivas, táctiles y olfativas, lo cual, para mí, suena hilarante e irritante. Imagina que sigues oliendo algo, especialmente si es un olor negativo y no puedes identificar de dónde proviene. Eso solo podría volverme loco. Se informa comúnmente que los viajes con esta sustancia son abrumadores y disfóricos, con algunas sensaciones descritas como confusión, ansiedad, bucles de pensamiento y la incapacidad de completar tareas básicas. Y eso es en el lado ligero. En el lado más oscuro, esta droga puede causar delirios, lo que podría ser extremadamente peligroso tanto para el usuario como para quienes lo rodean. Esto se debe a que estos estados delirantes suelen ir acompañados de agresión y agitación. Debido a la intensidad de esta sustancia, no es raro que las personas experimenten HPPD o disociación. HPPD, para aquellos que no lo saben, significa trastorno de percepción persistente por alucinógenos, que esencialmente es la experiencia de señales visuales sutiles que experimentaron en psicodélicos durante días, semanas, meses o incluso años después de haber tomado su psicodélico. Típicamente, esto se manifiesta como algún tipo de estática visual, y la razón específica de por qué esto sucede es desconocida, lo cual, para mí, suena aterrador. Cuando se toma sublingualmente, que básicamente significa debajo de la lengua o en la mejilla, esta droga puede durar hasta 10 horas. Y con los efectos negativos que se informan típicamente, eso no es algo que siquiera querría considerar. Y supongo que un dato curioso, si viste nuestro último vídeo sobre las drogas más mortales que nunca has oído, entonces escuchaste que hablé sobre 2,4-D, que está en la familia de las drogas 2,4-C. Menciono esto porque 25 y es en realidad un derivado de 2,4-C, lo que asumo que al menos algunos de ustedes ya sabían. Oh, y ni siquiera he hablado de los efectos físicos de esta droga.
Además de la potencial y aterradora experiencia mental que podrías tener durante hasta 10 horas, físicamente, además de morir, también podrías experimentar convulsiones, rabdomiólisis, acidosis metabólica, insuficiencia renal e incluso coma. En casos más raros, trombosis. Debido a la naturaleza de esta droga, siendo un químico de investigación relativamente oscuro, es difícil precisar mucha información sobre los efectos exactos en el cuerpo humano. Sin embargo, pude recopilar algunas experiencias de usuarios de un foro de drogas popular. Un usuario expresó su frustración con la existencia de esta droga, simplemente por los peligros que presenta con su malinterpretación, afirmando, la mera existencia de la serie NBOM me molesta. Es muy difícil conseguir ácido real ahora, al menos donde vivo. La mayoría de la gente no tiene idea de que hay reemplazos peligrosos para el ácido, incluidos los distribuidores. Ellos realmente piensan que están vendiendo LSD cuando en realidad están vendiendo 25 y NBOM. Esto es obviamente preocupante debido a la alta probabilidad de riesgo de sobredosis, especialmente si piensas que estás tomando LSD, que tiene un riesgo mucho menor de sobredosis y muerte. Otro usuario compartió su experiencia exacta con la droga, escribiendo, hice esto en Halloween con 2 de mis amigos. Cada uno tomó un papelito. Casi de inmediato comencé a sentir los efectos y sentí que estaba en el pico de 2 papelitos. Fue agradable durante como 1 hora, pero luego realmente comenzó a ponerse mal. Mi amigo vomitó varias veces y yo temblaba incontrolablemente. Mi ritmo cardíaco estaba loco, mis dientes estaban rechinando y mi cuerpo me hacía sentir como si estuviera en un viaje de metanfetamina. Las visuales eran demasiado intensas y abrumadoras. Apenas podía caminar y me sentía como si estuviera muy borracho. Cada vez que me acostaba, tenía una horrible náusea. 4 horas después, comencé a tener psicosis y pensamientos muy oscuros porque solo quería que el viaje terminara. No pude dormir durante 20 horas después de que terminó el viaje. 25 y NBOM te hace sentir asqueroso y como si estuvieras drogado. Las visuales se sienten metálicas y falsas, y tu mente se siente como si estuvieras borracho. Creo que ambas experiencias resumen los peligros y, honestamente, lo aterrador de este compuesto en su totalidad. La experiencia suena intensa, en su mayor parte, desagradable, por decirlo menos. Y con el riesgo de sobredosis siendo relativamente alto, especialmente en casos donde se malinterpreta como LSD, lo cual, desafortunadamente, es común, el riesgo de una experiencia desagradable es alto y el riesgo de muerte, desafortunadamente, no es inaudito. Personalmente, creo que la parte más aterradora de este compuesto es que las personas ni siquiera lo están tomando de manera voluntaria. La gente piensa que está tomando LSD, pero en su lugar está tomando un químico de investigación relativamente desconocido y mal documentado, con muertes conocidas y efectos negativos, toxicidad a largo plazo desconocida y la posibilidad de, al menos, 10 horas de tortura mental. Pero créelo o no, esta es una de las entradas más suaves de esta lista y de esta serie. Así que, con eso, profundicemos. U47700, Pink. U47700, también conocido como Pink, es un opioide sintético peligroso y se informa que es al menos 7 a 8 veces más potente que la morfina. Y debido a eso, irónicamente, solo se necesita una dosis del tamaño de la punta de tu dedo meñique para poder matarte. Pero no es por eso que lo llaman Pink. Honestamente, no estoy seguro de por qué, supongo que en algunos casos es de color rosa, pero no debe confundirse con Pink de nuestro último episodio sobre las drogas más mortales. Este químico fue desarrollado por una compañía farmacéutica estadounidense en la década de 1970, pero por razones desconocidas, el proyecto fue abandonado. Esta droga nunca ha sido probada, ni en animales ni en estudios de laboratorio. Fue sintetizada, abandonada y luego, aparentemente, apareció aleatoriamente en el mercado de drogas ilícitas. No se confirma ni se sabe cómo, pero se sospecha fuertemente que la receta de este compuesto ha llegado a manos de fabricantes de drogas ilegales en China, lo cual parece probable debido al hecho de que muchos opioides sintéticos extremadamente fuertes y mortales se producen en fábricas de drogas ilegales en el extranjero que, desafortunadamente, se envían directamente a los Estados Unidos. En 2016, esta droga tuvo una circulación importante en las noticias debido a que fue responsable de la muerte de 2 chicos de 13 años en Utah, lo cual es extremadamente preocupante y desafortunado. Pero otra muerte aún más conocida asociada con esta droga es la de Prince.
La causa formal de su muerte fue una sobredosis de fentanilo, pero según fuentes cercanas a la investigación, también se encontró U-47700 en su cuerpo. No es exactamente un informe de viaje, pero una experiencia aterradora asociada con esta droga involucra a una mujer de 41 años que simplemente buscaba aliviar su dolor de espalda. Se dice que una mujer con dolor crónico de espalda estaba tomando un medicamento recetado conocido como Norco, y cuando su receta se agotó, recurrió a un amigo para conseguir algunas pastillas mientras esperaba que le reabastecieran su receta. Aunque confiaba en su amigo y las pastillas que recibió de él se veían exactamente como sus pastillas recetadas, no eran las mismas en absoluto. En realidad, eran drogas falsificadas, no su analgésico recetado de oxicodona, sino una mezcla de U-47700 y fentanilo. Ella tomó sin saber estas pastillas falsificadas por la mañana, y en el asiento del pasajero del auto de su amigo, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Fue llevada de urgencia al hospital y necesitó ser reanimada en el departamento de emergencias. Afortunadamente, esta mujer sobrevivió, pero este no es el caso de todos, y es extremadamente aterrador como alguien que piensa que está tomando una pastilla recetada puede estar tomando una dosis mortal de una sustancia desconocida. Esta historia es un gran ejemplo de por qué comprar cualquier tipo de droga en la calle nunca es una buena idea. Los efectos de U-47700 son bastante similares a cualquier opioide sintético ultra fuerte, pudiendo causar estreñimiento, depresión respiratoria severa y posiblemente fatal, convulsiones, psicosis, adicción, por supuesto, un alto riesgo de sobredosis y muerte. Ahora, si estás viendo este vídeo y has visto todos los episodios de la serie hasta ahora, esto puede parecer más o menos un opioide sintético ultra fuerte estándar, y tienes razón. Y aunque esta droga es aterradora, loca y mortal, no es extremadamente diferente de cualquier otro opioide sintético de diseño. Sin embargo, la añadí a esta lista por dos razones. Primero, la primera droga que tenía en este lugar tuvo que ser eliminada porque a YouTube no le gustó en absoluto, y segundo, una cosa que hace que esta droga sea bastante única, al menos para mí, es el hecho de que esta droga fue legal durante mucho tiempo. Desde la década de 1970 hasta 2016, esta droga fue completamente legal y extremadamente peligrosa. Puedes imaginar que cuando tienes un opioide extremadamente fuerte e ilegal, no hay duda de que los distribuidores y fabricantes de sustancias ilícitas estaban usando esto para cortar otras drogas o simplemente intentar malinterpretarlo y venderlo como heroína. En 2016, sin embargo, bajo un acto de emergencia, esta droga fue clasificada temporalmente como una sustancia de la lista 1, que es donde finalmente se quedó. En 2015 y 2016, se vincularon 46 muertes a este químico específico. Esta droga puede no ser la más única de las drogas de diseño, pero es probable que no hayas oído hablar de ella, y para mí, definitivamente es loca y, honestamente, aterradora por lo fuerte que es y por cuánto tiempo fue legal. Datura, estramonio. A primera vista, esta flor que parece bastante inocente parece agradable y podría ser algo que tendrías en un ramo, pero esta droga no es tan inocente como parece y definitivamente merece el apodo de trompetas del diablo. Datura es una planta con flores altamente venenosa que pertenece a la familia de las solanáceas. Todas las especies de datura son extremadamente venenosas y psicoactivas, específicamente sus semillas y flores, que pueden causar depresión respiratoria, fiebre, delirios, alucinaciones, síndrome anticolinérgico, psicosis e incluso muerte. Debido a estos efectos y síntomas severos, las especies de datura han sido utilizadas ocasionalmente no solo como psicodélicos, sino también como venenos a lo largo de la historia. Tradicionalmente, alrededor de la época colonial, los efectos psicoactivos se asociaron con la brujería y la hechicería, pero para algunos grupos nativos americanos, la planta de datura se ha utilizado ritualísticamente. Esta planta desempeñó un papel semi-significativo para estos dos grupos en el pasado, aunque sabiendo lo que sabemos ahora sobre esta aparentemente inofensiva planta, no puedo imaginar lo que pasaba por la mente de estas personas cuando la tomaron. Un factor de riesgo asociado con esta droga que la mayoría de la gente no considera es la variación natural de la toxicidad, dependiendo de factores específicos como la edad de la planta, dónde está creciendo y las condiciones climáticas locales, todos los cuales pueden afectar cuán fuertes son las toxinas dentro de esta planta. Si estás prestando atención, escuchaste que mencioné anticolinérgico, lo cual puede sonar familiar si viste nuestro segundo vídeo sobre drogas locas, específicamente EA3167. Si no has visto ese vídeo, EA3167 era básicamente un medicamento anticolinérgico financiado y producido por el ejército que se hizo como un arma biológica,
que afortunadamente no se utilizó mucho, pero fue probado en soldados estadounidenses con efectos extremadamente aterradores. Los medicamentos anticolinérgicos reducen la capacidad del cerebro para usar acetilcolina, que es esencial para casi todas las funciones del cerebro, incluyendo la memoria, las habilidades motoras, el pensamiento, etc. Así que no solo te sientes como una persona loca con demencia mientras tomas esta droga, sino que también se ha demostrado que el uso a largo plazo de esta droga puede literalmente causarte desarrollar demencia. Creo que esta es la primera planta psicoactiva que hemos cubierto en toda esta serie que ha sido utilizada casi tanto como veneno como psicodélico. Tal vez no de manera equitativa, pero definitivamente en ambas categorías. Desde 1950 hasta 1965, los laboratorios químicos estatales en India investigaron más de 20,700 muertes causadas por la ingestión de datura, y esos fueron solo los casos que se investigaron, no todos. Muchos de estos fueron asesinatos. Una cosa que me resulta extremadamente aterradora es que puedes consumir accidentalmente toxinas de datura simplemente al consumir miel de la especie equivocada de avispa durante la temporada de floración de la datura, debido a la polinización cruzada. Creo que en este punto ya tienes la idea, pero ni siquiera hemos discutido cómo es esta droga si tomas una dosis que no te mate y entras en ella intencionalmente buscando algún tipo de experiencia psicodélica. Para empezar, las personas que ingieren datura típicamente comienzan a experimentar síntomas dentro de los 30 a 60 minutos, pero el componente psicoactivo de la ingestión puede durar entre 24 y 48 horas, aunque también se ha informado que dura hasta 2 semanas o más. Imagina un viaje de pesadilla de 2 semanas. Bueno, eso ha sido una realidad para múltiples personas. La datura se considera un delirante, que es como mencioné, debido a la combinación de toxinas anticolinérgicas y psicodélicas dentro de esta planta, lo que típicamente causa un estado de delirium muy extraño, que generalmente provoca una incapacidad completa para diferenciar entre el sueño y la realidad. Además de esto, puedes experimentar comportamiento violento, fotofobia dolorosa, mialgia, disforia, confusión y amnesia, solo por nombrar algunos. Y considerando que algunos de estos pueden durar hasta 2 semanas, eso solo suena como un infierno. Un usuario en un foro de drogas dijo esto sobre la datura: viajas tan duro que ni siquiera sabes que tomaste datura. Olvidas porque tus recuerdos son imaginarios. Podrías tener conversaciones con amigos que conocías de la secundaria y podrías sentarte allí durante 2 horas teniendo conversaciones con este buen amigo tuyo hasta que te das cuenta de que nunca conociste a esta persona y no había nadie más en la habitación contigo. Otro usuario afirmó: tomé datura y durante las siguientes 24 a 36 horas estuve corriendo por mi casa convencido de que había espías mirándome desde los techos de las casas vecinas. Podía oírlos en mi techo y me mantenía alejado de las ventanas para que no pudieran verme. Luego comencé a ver a mi exnovia, que me dejó hace 2 meses, mirándome desde todos los rincones y puertas de la casa, sonriendo maníacamente, pero desaparecía cada vez que miraba. Tuve varios ataques de pánico y lloré de alivio cuando se pasó y me di cuenta de que estaba en un viaje, pero no me di cuenta de que todo era imaginación durante la experiencia. Cosas horribles. Podría literalmente seguir durante días leyendo historias de terror sobre la datura, y eso simplemente porque casi cada experiencia con esta planta es negativa, lo cual no debería ser una sorpresa considerando que esta planta se utiliza literalmente como veneno. Honestamente, no sé por qué alguien consideraría tomar esto, considerando toda la información que ahora se conoce sobre ella. Tranku. Si pensabas que el fentanilo era aterrador, Tran es literalmente tu peor pesadilla. Tran recibe su nombre por uno de sus ingredientes conocido como silacina. La silacina se utiliza principalmente como tranquilizante para mamíferos grandes, como caballos o vacas. Esta droga fue sintetizada por primera vez en 1962 en Alemania para tratar la hipertensión, aunque durante las pruebas se demostró rápidamente que era demasiado fuerte y peligrosa para el consumo humano. La FDA la rechazó y solo se aprobó para usos veterinarios, que es, por supuesto, por qué los humanos la están tomando ahora. Aunque fue una decisión sabia retirar esta droga y no hacer más pruebas en humanos, eso nos ha dejado con poca o ninguna información sobre cómo la silacina afecta al cuerpo humano, lo que definitivamente juega en el componente de peligro. El origen exacto del uso recreativo de esta droga es desconocido, pero al menos en los Estados Unidos, se especula que se usó por primera vez recreativamente en Puerto Rico. Pero esto lleva a otro problema, y la probable razón de este uso recreativo es el acceso. Similar a UP 47700,
Esta droga no es ilegal porque ha sido aprobada por la FDA para usos veterinarios. No es una sustancia programada, aunque está regulada, idealmente, solo se vende a veterinarios registrados. Todavía hay distribuidores poco confiables que la venden legalmente en línea sin requerir prueba de estatus veterinario, lo que, debido a la falta de programación, hace que esta droga sea legal en su mayor parte. Los fabricantes y distribuidores de drogas han estado usando fentanilo para cortar heroína para reducir costos, pero ahora estas mismas personas están cortando el fentanilo con silacina para nuevamente mantener los costos bajos, todo a expensas de la vida del usuario. Es importante notar que la mayoría de las personas no solo están tomando silacina por sí sola. Tran, por definición, es típicamente una mezcla de silacina y fentanilo, heroína u otros opioides. Aunque Tran ha ganado su propio nombre en la calle, el riesgo de que sea malinterpretado o tomado erróneamente por los usuarios sigue siendo extremadamente alto. Aunque en algunos casos raros, las personas están buscando activamente esta sustancia debido a su menor costo. ¿Qué hace exactamente Tran a tu cuerpo? Bueno, ya hemos profundizado en los opioides sintéticos ultra fuertes en este vídeo y en otros vídeos, así que mantendré esta parte breve, pero tiene un efecto opioide extremadamente fuerte en tu cuerpo. Pero debido a que está destinado a animales que literalmente pesan 4 o 5 veces lo que nosotros, los efectos no solo son mucho más fuertes, sino también mucho más duraderos. Con una experiencia típica de opioides que dura entre 30 minutos y 2 horas, Tran puede durar entre 4 y 72 horas. Esta droga es peligrosa y la cantidad de sobredosis reportadas ha estado creciendo exponencialmente en los últimos años, y se teoriza que estos números están extremadamente subreportados también, porque la mayoría de los informes de toxicología no están buscando silacina. Y dado que Tran se corta con silacina y opioides, típicamente solo se atribuyen a los opioides las muertes, lo que significa que realmente no sabemos cuántas personas han perdido la vida debido a Tran. Toda esta información es extremadamente preocupante, triste, aterradora, loca, todo, pero una de las partes más desafortunadas sobre Tran es que es esencialmente una sentencia de muerte si llegas a sobredosis. La mayoría de los antídotos para sobredosis de opioides simplemente no serán efectivos cuando estés en Tran, porque esos antídotos no tienen efecto sobre la silacina. Esto significa que, aunque los opioides pueden ser neutralizados, probablemente no será suficiente para salvar a alguien en caso de emergencia. Si viste nuestro último vídeo sobre las drogas más mortales que nunca has oído, entonces has oído hablar de una cierta droga zombie, el fentanilo. Bueno, Tran también es otra droga zombie, que causa un daño tisular similar. Tran esencialmente devora tu cuerpo desde adentro hacia afuera, causando muerte celular y necrosis en múltiples partes de tu cuerpo, haciendo que, esencialmente, adquieras la apariencia de un zombie con heridas profundas. Y muy probablemente infectadas. La necrosis en el sitio de inyección siempre ha sido un riesgo, pero con Tran, ni siquiera tienes que inyectarlo para experimentar estos horribles efectos. Así que sí, Tran parece ser una combinación horrible de fentanilo y silacina, matando tu mente y tu cuerpo, y potencialmente incluso a ti, simultáneamente. Moraleja de la historia, si algo se utiliza para sedar caballos y vacas, probablemente no esté destinado para humanos en absoluto. GBL. Ahora hablemos de GBL. GBL es un químico que se utiliza en soluciones de limpieza y en esmalte de uñas. Sin embargo, este químico no es popular por lo que hace a tus pisos o uñas, se utiliza porque tu cuerpo convierte GBL en algo que probablemente has oído, GHB, ácido gamma hidroxibutírico. El GHB ha sido utilizado para muchas cosas, tanto nefastas como personales. Esta droga es extremadamente popular dentro de la comunidad de clubes debido a sus efectos sociales y eufóricos en dosis bajas. Se informa que tiene un efecto similar al alcohol, haciendo que las personas se sientan más sociables, y en dosis más altas puede hacer que las personas se sientan hipersexuales, casi sin inhibiciones. Sin embargo, un gran peligro de esta droga es la dosificación, porque la curva de respuesta de esta droga es exponencial. Esto significa que si simplemente tomas un 10% más de lo que se consideraría una dosis normal, podrías tener una sobredosis debido a la respuesta exponencial de tu cuerpo a este compuesto. A diferencia de algunas de las otras entradas en esta lista, GBL es en realidad una sustancia de la lista 1. Aunque tiene otros propósitos, es ilegal en los Estados Unidos, pero como sabes, esto no significa que la gente no lo esté tomando. Es importante notar que GBL y GHB no son lo mismo, pero para los fines de este vídeo, usaré la información de manera intercambiable,
ya que GBL se convierte en GHB en tu cuerpo y tiene efectos muy similares. Algunos de los mayores factores de riesgo asociados con GBL son el hecho de que la dosis es pequeña, lo que significa que solo mililitros de esto pueden colocarte en un estado de euforia e incluso matarte, debido, como mencioné, a la curva exponencial en la respuesta. Hacer mediciones precisas en un entorno de club no es ideal y tampoco es común, lo que deja mucho margen para el peligro. ¿Cómo suele matar esta droga a sus usuarios durante una sobredosis? Simplemente a través de la depresión respiratoria y la disminución de la frecuencia cardíaca, lo que resulta en un coma o simplemente en la muerte. En casos más benignos, esta droga solo se conoce por hacer que te desmayes completamente, recordando absolutamente nada. Por eso se ha utilizado para propósitos muy poco recomendables. No solo no recordarás lo que sucede después de desmayarte, sino que probablemente no recordarás lo que sucedió en toda esa noche. El GHB es extremadamente adictivo y la mayoría de las personas que han tomado esta droga conocen a alguien que ha muerto a causa de ella. Supongo que la mayoría de ustedes que están viendo este vídeo probablemente tienen algún nivel de familiaridad con este químico y pueden incluso estar decepcionados de que esta sea la última entrada en esta lista. Pero la razón por la que quise incluir esta entrada es por un correo electrónico que recibí de un suscriptor. Esta persona me encontró gracias a esta serie de drogas y se sintió compelido no solo a compartir una lista de las drogas más locas que ha probado, sino que también quería compartir su experiencia específicamente con GBL, ya que dice que fue su peor experiencia de abstinencia. También quería compartir palabras de advertencia para los espectadores, todo lo cual voy a compartir ahora. El inglés no es su primer idioma, así que perdona los errores gramaticales. Esto sucedió hace 5 años, cuando conocí a mi novia. Ambos vivíamos en Berlín y estábamos muy activos en la escena de clubes. Antes de eso, era adicto a los opioides, así que estaba interesado en probar GBL por primera vez. La primera vez que lo tomé, se sintió como una mezcla de benzodiazepinas y un poco de MDMA. La segunda vez que lo tomé, simplemente me quedé dormido y desperté 10 horas después, confundido sobre cómo me quedé dormido. Eso es lo que es común cuando tomas demasiado GBL, te desmayas. Así que empecé a tomar GBL todos los días. Pronto noté que no podía dormir sin él, era literalmente imposible. El problema con GBL es que cuando eres adicto a él, nunca volverás a dormir normalmente. Necesitarás tomarlo cada 2 horas para volver a dormir. Así que me despertaba cada 2 o 3 horas, lo tomaba y luego volvía a dormir. Mi adicción se volvió tan horrible que tomaba de 60 a 80 mililitros de GBL todos los días. Eso es suficiente para matar a 10 personas. Este año me di cuenta de que no podía continuar así, iba a morir. He tenido algunos momentos en los que casi muero debido a sobredosis de opioides, benzodiazepinas y GBL. He tenido muchas experiencias cercanas a la muerte. Me di cuenta de que simplemente no podía seguir así. También con GBL, necesitas tomarlo cada hora, de lo contrario, tendrás síntomas de abstinencia. En mi caso, lo tomaba cada 5 o 10 minutos, y si esperaba demasiado para tomarlo, comenzaba a vomitar de manera extrema de la nada. Era horrible. Comencé a buscar un hospital donde pudieran ayudarme con la abstinencia. Cuando estaba en el hospital, recuerdo que tomé mi última dosis de GBL a las 6 de la mañana y luego, a las 10 de la mañana, de repente olvidé todo. Simplemente no recuerdo mucho. Estaba en un estado de delirio y los médicos me dijeron que estaba muy agresivo. Intenté golpearles, siempre intentaba escapar, y cada vez que tenía goteros intravenosos conectados a mí, siempre los arrancaba porque pensaba que me estaban envenenando. Luego, los médicos le dijeron a mis padres que necesitaban inducirme a un coma. Era imposible retirarme así. Intentaron ponerme en coma, pero fallaron 3 veces porque tenía una tolerancia a los químicos que intentaron darme. Cuando finalmente funcionó, estuve en coma durante una semana, y cuando estaba en coma, tuve una neumonía severa en un pulmón y casi muero allí. Afortunadamente, no lo hice. Después del coma, todavía estuve allí durante otra semana. Tengo algunos recuerdos de lo que sucedió en esas 2 semanas. Ni siquiera sabía que estaba en el hospital, simplemente pensaba que estaba en el sótano de alguien. Pensaba que estaba en un viaje a Japón y que me habían cortado la cabeza, por eso estaba en un sótano, porque estaban tratando de volver a unirla. También vi un cadáver acostado en mi cama.
Luego vi un destello de mí sentado en una silla mientras había una mujer debajo de la silla tratando de matarme. También recuerdo que vi francotiradores en el edificio cerca de mí apuntándome con armas. Se sentía tan real porque pensaba que era. Escuché disparos y cada vez que miraba la pared, veía agujeros de bala en la pared. También había una voz en mi cabeza que me decía que huyera de este hospital porque me estaban envenenando y tratando de matarme. Así que cada vez que mi ritmo cardíaco o cualquier otra cosa se elevaba peligrosamente, recuerdo que las enfermeras corrían hacia mí y me revisaban gritando «Doctor, doctor». El doctor corría a la habitación y me inyectaba con una jeringa en la pierna porque estaba muriendo. Tuve una convulsión extrema. Aún tengo el recuerdo de la convulsión, como si estuviera allí. También recuerdo que tuve tantas convulsiones que era como una convulsión 24/7. No podía moverme y era como si estuviera atrapado en mi cuerpo, mis brazos siempre estaban en el aire, temblando extremadamente, pero no podía moverlos. Cuando las 2 semanas terminaron en el hospital, me enviaron a una clínica de desintoxicación donde estuve 3 semanas. Fue horrible. Temblaba extremadamente durante un mes. Ni siquiera podía comer con un tenedor o cuchara, estaba tan tembloroso. Cuando pregunté a los médicos qué me pasaba, me dijeron que tenía daño nervioso, lo cual realmente me asustó. Pasaron 4 meses para que el temblor disminuyera un poco y pudiera vivir mi vida de manera algo normal, pero con complicaciones. Aún tengo temblores y mi memoria es realmente mala. Mi memoria a corto plazo es horrible y no puedo controlar mis emociones, simplemente estallo emocionalmente. Te cuento esta historia sobre GBL porque esta droga es verdaderamente horrible. No son solo los efectos que son peligrosos, sino también la abstinencia. Necesitas quedarte en una unidad de cuidados intensivos en el hospital o morirás. Mi mensaje a la comunidad de RC sería este: mantente alejado de todas estas cosas. Casi no hay estudios disponibles sobre los químicos de investigación, son tan potentes y en su mayoría no están regulados. Pueden matarte muy rápido. La mayoría de las veces, los químicos de investigación son 1000 veces más potentes que las drogas similares. Busca ayuda y mantente alejado de estas cosas antes de que te maten. He perdido a 4 amigos muy cercanos debido a esos químicos. Es un juego peligroso que, lamentablemente, no puedes ganar. Sería increíble si más personas fueran conscientes de los químicos de investigación y de lo extremadamente peligrosos que son. Aprecio mucho a esta persona no solo por compartir su historia, sino también por compartir sus palabras de advertencia. Estos vídeos están destinados exclusivamente para fines educativos y de entretenimiento, y de ninguna manera aconsejamos el uso de drogas ilícitas. Odio dejar las cosas en una nota negativa, pero desafortunadamente, esta es solo la realidad de estas cosas. Aprecio mucho que hayan visto este vídeo y si están interesados en otros vídeos sobre drogas locas, mortales y aterradoras, revisen la lista de reproducción en pantalla. Actualmente hay otros 3 vídeos que pueden o no haber visto. Nos vemos en el próximo. Confía en mí.